¿Alguna vez has sentido que ves demasiado? ¿Que percibes cada grieta en las máscaras sociales, cada contradicción en las almas de quienes te rodean, cada hipocresía en tus propios pensamientos? Esa lucidez que no te permite descansar mientras los demás duermen plácidamente en la ignorancia de sus propias contradicciones. El despertar a una conciencia que te aísla, que te hace sentir como un extranjero en un mundo que parece funcionar perfectamente para todos, menos para ti. Fyodor Dostoyevsky lo entendió hace más de un siglo cuando escribió sobre esos personajes atormentados por su propia lucidez, atrapados en el laberinto de su hiperconciencia. Hoy exploraremos juntos esa maldición de ver demasiado, esa claridad mental que puede convertirse en nuestro mayor tormento. Te mostraré cómo la oscura psicología dostoyevskiana anticipó lo que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, que a veces, la conciencia elevada puede ser tanto un don como una condena. Esa hiperconciencia, esa capacidad de ver más allá de las apariencias, comienza de manera sutil. Tal vez empezaste a notar pequeñas incongruencias en las palabras y acciones de las personas. Alguien dice una cosa pero su lenguaje corporal comunica exactamente lo contrario. Un amigo expresa una opinión que sabes que contradice completamente lo que dijo la semana pasada. Y lo que para otros pasa desapercibido, para ti se vuelve dolorosamente obvio. La psicología contemporánea tiene un término para esto: metacognición elevada, la capacidad de pensar sobre el pensamiento mismo, de observar no solo el mundo sino también cómo lo observamos. Es este desdoblamiento de la conciencia lo que Dostoyevsky capturó magistralmente en sus personajes más memorables. Piensa en el protagonista de Memorias del subsuelo, ese hombre anónimo que se autoanaliza hasta la parálisis, que deconstruye cada impulso social hasta volverlo absurdo. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malvado, comienza confesando, pero su enfermedad no es física sino existencial. Ve demasiado, sabe demasiado sobre la condición humana como para participar ingenuamente en ella. En nuestro día a día, esta hiperconciencia se manifiesta en momentos aparentemente triviales. Estás en una reunión social y de repente te descubres no solo participando en la conversación sino observándote participar, analizando tus propias palabras mientras las pronuncias, juzgando si suenan auténticas o ensayadas. Y entonces sientes ese aislamiento, esa soledad de quien percibe una realidad paralela a la que los demás comparten. La psicología moderna llama a esto sobrecarga cognitiva o rumiación excesiva, pero Dostoyevsky lo exploró como una condición existencial, como un despertar trágico a la complejidad moral del mundo. En Crimen y Castigo, Raskolnikov es otro ejemplo perfecto de esta conciencia torturada. Su crimen no es tanto el asesinato mismo como el análisis obsesivo de sus propias motivaciones, la disección implacable de cada justificación moral. No es casualidad que Dostoyevsky dedique cientos de páginas no al acto criminal sino a la conciencia que lo precede y lo sigue, a ese ver demasiado que finalmente conduce a Raskolnikov a un colapso psicológico. En nuestra vida cotidiana, probablemente no cometemos crímenes de tal magnitud, pero ¿cuántas veces nos hemos torturado analizando una decisión desde todos los ángulos posibles, viendo todas sus implicaciones, hasta quedar paralizados? Detengámonos un momento aquí. Quiero preguntarte algo personal. ¿En qué aspectos de tu vida sientes que ves demasiado? Donde esa claridad se convierte en una carga en lugar de una bendición. Tal vez eres quien siempre nota las dinámicas disfuncionales en tu familia mientras todos las ignoran. Quizás eres quien percibe las contradicciones en los sistemas sociales o laborales que otros aceptan sin cuestionamiento. Sé que puede ser difícil poner estas experiencias en palabras, porque como el hombre del subsuelo, a veces sentimos que nuestras percepciones más profundas son precisamente las que no pueden compartirse. Pero te invito a intentarlo. Puedes comentar simplemente, veo demasiado cuando. Y completar con tu experiencia. Al hacerlo, no solo nombras tu propia experiencia sino que ayudas a otros a reconocer la suya. Recuerda que para Dostoyevsky, el sufrimiento compartido era el principio de toda conexión humana auténtica. La hiperconciencia que estamos explorando afecta profundamente nuestra relación con los demás y con nosotros mismos.
Tomemos como ejemplo a Iván Karamazov, quizás el personaje dostoyevskiano que encarna más claramente esta maldición de ver demasiado. Iván no puede aceptar un mundo creado por Dios donde los niños sufren injustamente. Su famoso argumento en Los hermanos Karamazov no es simplemente una posición filosófica, es el grito de una mente que ve con demasiada claridad las contradicciones de la existencia. No es que no acepte a Dios, dice, sino que le devuelvo respetuosamente la entrada. Esta frase revela la esencia de la conciencia hiperlúcida. No puede aceptar las consolaciones que otros encuentran porque ve demasiado claramente sus inconsistencias lógicas y morales. En términos psicológicos contemporáneos, Iván sufre lo que podríamos llamar una disonancia cognitiva existencial, una incapacidad para reconciliar su comprensión racional del mundo con su experiencia emocional y moral del mismo. Esta condición tiene paralelos en nuestra experiencia moderna. Piensa en cómo nos relacionamos con las grandes preguntas de nuestro tiempo, la crisis climática, las desigualdades sociales, los sistemas económicos que simultáneamente generan abundancia y miseria. Quienes ven demasiado no pueden simplemente aceptar las respuestas superficiales o las soluciones parciales. La psicología contemporánea ha identificado fenómenos como la fatiga por compasión o el burnout moral, condiciones que afectan particularmente a quienes mantienen una conciencia aguda de los problemas sin poder resolverlos. Dostoyevski anticipó estas condiciones psicológicas hace más de un siglo, mostrando cómo la hiperlucidez puede conducir no solo a la parálisis sino también a una forma de desesperación existencial. Pero la obra de Dostoyevski no se limita a diagnosticar esta condición, también explora sus consecuencias y posibles salidas. El príncipe Miskin en El idiota representa una forma diferente de ver demasiado. Su epilepsia, que Dostoyevski también padecía, le proporciona momentos de claridad extraordinaria, instantes de comprensión total que lo dejan incapacitado para funcionar en el mundo social convencional. Miskin ve la bondad innata en personas que todos los demás han descartado como corruptas o perdidas. Y precisamente por eso, es considerado un idiota por la sociedad que lo rodea. Su tragedia no es solo que ve demasiado, sino que ve lo que nadie quiere ver, la posibilidad de redención incluso en los corazones más oscuros. Esta forma de hiperpercepción tiene su equivalente en nuestra experiencia cotidiana. ¿Cuántas veces has percibido el potencial oculto en alguien que todos los demás han descartado? La psicología positiva contemporánea habla de ver lo mejor en los demás, como una fortaleza de carácter, pero rara vez explora el costo emocional que esto puede implicar cuando esa visión choca con la realidad social. Otro personaje dostoyevskiano que ilustra un aspecto diferente de esta hiperconciencia es Stavrogin en Los demonios. Su claridad mental lo lleva a experimentar con ideas y comportamientos extremos, no por convicción sino por una especie de curiosidad desapegada. Ve tan claramente la artificialidad de las convenciones sociales y morales que se siente libre para transgredirlas, como un experimento. La psicología moderna reconocería en él rasgos de lo que ahora llamaríamos tendencias psicopáticas, una combinación de inteligencia elevada con desconexión emocional. Pero Dostoyevski va más allá del diagnóstico clínico para mostrar el vacío existencial que subyace a esta forma particular de ver demasiado. Stavrogin lo ve todo excepto el sentido, comprende todo excepto el valor. En nuestra vida contemporánea, podemos reconocer esta forma de hiperconciencia en momentos de profundo desencanto. Cuando vemos a través de las motivaciones de una institución que dice servirnos pero en realidad nos manipula. Cuando percibimos como un discurso inspirador oculta agendas menos nobles. La psicología existencial habla del vacío existencial, ese estado en que la persona ha desmitificado cada aspecto de su vida hasta quedar sin nada que genuinamente le importe. Dostoyevski exploró esta condición mucho antes que Viktor Frankl o Irving Yalom, mostrando no solo sus orígenes en la hiperconciencia sino también sus posibles salidas. ¿Cuál es entonces la salida para quienes ven demasiado? Dostoyevski sugiere varias posibilidades a través de sus personajes. Para Raskolnikov, es el sufrimiento compartido y el amor incondicional de Sonia lo que finalmente rompe el aislamiento de su hiperconciencia. Para el hombre del subsuelo,
El mismo acto de escribir, de convertir su tormento en narrativa, representa un intento de trascender la parálisis de su sobreanálisis. Para Alyosha Karamazov, el hermano menor de Iván, es la aceptación del misterio y la participación en el sufrimiento ajeno lo que ofrece un camino alternativo a la claridad desgarradora de su hermano. La psicología contemporánea ofrece paralelos interesantes con estas soluciones dostoyevskianas. La terapia cognitivo-conductual trabaja para romper los ciclos de rumiación excesiva que caracterizan a la hiperconciencia. La mindfulness nos enseña a observar nuestros pensamientos sin identificarnos completamente con ellos. La logoterapia de Frankl propone que encontremos sentido incluso en el sufrimiento inevitable. Estas aproximaciones modernas resuenan con la intuición fundamental de Dostoyevsky, que la salida de la maldición de ver demasiado no es ver menos sino ver diferente, incorporar al análisis racional una dimensión de compasión, misterio y participación activa en la vida. Pero quizás la lección más profunda que podemos extraer de la obra de Dostoyevsky es que esta hiperconciencia, esta maldición de ver demasiado, no es simplemente un trastorno a superar sino una condición constitutiva de cierto tipo de existencia humana. Como escribe en Los hermanos Karamazov, el secreto de la existencia humana no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Aquellos que ven demasiado son precisamente quienes no pueden evitar plantearse esta pregunta con una intensidad que otros no experimentan. En nuestra vida diaria, esto se traduce en una tensión constante entre la claridad analítica y la participación vital. Vemos con demasiada claridad los mecanismos sociales, las motivaciones ocultas, las contradicciones internas, pero seguimos necesitando conectar, pertenecer, encontrar sentido. Como el hombre del subsuelo, sabemos que 2 más 2 igual a 4 es el principio de la muerte, la racionalidad pura destruye la vida, pero también que no podemos simplemente abrazar la irracionalidad. Esta tensión, lejos de ser un estado patológico a superar, podría ser precisamente lo que nos mantiene vivos en un sentido existencial. En términos psicológicos contemporáneos, podríamos hablar de la diferencia entre la rumia negativa, dar vueltas improductivamente a los problemas, y la reflexión productiva, el análisis que conduce a nuevas comprensiones y acciones. La hiperconciencia dostoyevskiana puede oscilar entre estos dos polos, y el desafío para quienes ven demasiado es encontrar cómo transformar su claridad analítica en una forma de sabiduría vital que no paralice sino que enriquezca su participación en el mundo. Para nosotros, en nuestra vida cotidiana, esto podría manifestarse como un desplazamiento desde la observación crítica hacia la participación compasiva. No dejamos de ver demasiado, pero aprendemos a no quedar atrapados en ese ver, a no identificarnos completamente con nuestra función analítica. Desarrollamos lo que los psicólogos llaman metacognición sana, la capacidad no solo de observar y analizar sino también de relacionarnos con nuestras propias observaciones y análisis de manera flexible y compasiva. Esto nos lleva a un punto crucial. La hiperconciencia que hemos estado explorando no tiene por qué ser una maldición permanente. Como muestra Dostoyevsky a través de las trayectorias de sus personajes, puede ser transformada en una fuente de conexión más profunda con otros y con nosotros mismos. El sufrimiento que produce puede convertirse, paradójicamente, en un puente hacia los demás en lugar de un muro de separación. Como escribe en Los hermanos Karamazov, cada uno de nosotros es culpable ante todos y por todo, y yo más que los demás. Esta radical afirmación de nuestra interconexión representa una forma diferente de ver demasiado, una que percibe no solo las contradicciones y los abismos, sino también los hilos invisibles que nos unen incluso en nuestra soledad. Para ilustrar cómo esta transformación puede ocurrir en la vida real, pensemos en cómo la hiperconciencia afecta nuestras relaciones. A menudo, quienes ven demasiado experimentan un patrón cíclico. Primero perciben con excesiva claridad las motivaciones ocultas o las contradicciones en alguien cercano, luego se sienten alienados por esta percepción, y finalmente se alejan para protegerse del dolor de esta claridad. Dostoyevsky sugiere un camino alternativo, no negar lo que vemos,
ni dejar que eso determine completamente nuestra respuesta, sino integrar esa percepción en una comprensión más amplia que incluya tanto la claridad como la compasión. En El idiota, el príncipe Miskin ve claramente la naturaleza manipuladora y destructiva de Nastasia Filipovna, pero en lugar de juzgarla o alejarse, responde con una compasión que reconoce tanto su sufrimiento como su potencial de bondad. En términos psicológicos modernos, podríamos hablar de desarrollar una mentalización empática, la capacidad de comprender los estados mentales de otros sin quedar atrapados en juicios reactivos o identificaciones proyectivas. Conforme nos acercamos al final de nuestra exploración, es importante reconocer que el camino que hemos trazado no es lineal ni definitivo. La hiperconciencia, esa claridad a veces dolorosa, no es algo que superamos de una vez por todas, sino una condición con la que aprendemos a vivir de manera más integrada y creativa. Como nos muestra Dostoyevsky, esos momentos de lucidez desgarradora son también oportunidades para un tipo diferente de conocimiento, uno que incluye pero trasciende lo racional. La psicología contemporánea nos ofrece herramientas valiosas para navegar esta condición, prácticas de atención plena que nos permiten observar sin quedar atrapados, terapias que nos ayudan a integrar aspectos fragmentados de nuestra experiencia, espacios comunitarios donde podemos compartir nuestra visión sin temor a ser juzgados o malentendidos. Pero quizás la contribución más profunda de Dostoyevsky es recordarnos que nuestra hiperconciencia, aunque a veces se sienta como una maldición, es también un aspecto ineludible de nuestra humanidad. En última instancia, la maldición de ver demasiado puede transformarse en lo que podríamos llamar la bendición de ver plenamente, una forma de percepción que integra la claridad analítica con la apertura al misterio, la crítica incisiva con la compasión activa, la conciencia de la oscuridad con la capacidad para reconocer y crear luz. Esta transformación no elimina el sufrimiento inherente a la lucidez, pero le da un sentido y un propósito que trasciende la mera supervivencia psicológica. Como escribe Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, a través del padre Fósima, el infierno es el sufrimiento de no poder amar. Quizás podríamos añadir, y el cielo es la capacidad de amar incluso cuando vemos demasiado, especialmente cuando vemos demasiado. Esta es la paradoja final y la promesa de la psicología dostoyevskiana, que nuestra hiperconciencia, esa claridad que a veces nos aísla y atormenta, puede convertirse en el fundamento mismo de una conexión más profunda con la vida en todas sus contradicciones y mister. iOS. Hemos recorrido juntos un camino a través de las profundidades de la hiperconciencia, esa maldición de ver demasiado que Dostoyevsky exploró con tanta profundidad. Si te has reconocido en algo de lo que hemos explorado hoy, quiero que sepas que no estás solo. Esa claridad que a veces se siente como una carga es también una forma profunda de estar despierto en un mundo que a menudo prefiere el sueño cómodo de las simplificaciones. Te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores y pensadores profundos, personas que no temen mirar más allá de la superficie y que están aprendiendo, como los personajes de Dostoyevsky, a transformar la claridad en conexión, el análisis en compasión, la lucidez en sabiduría vivida. Suscríbete a este canal para continuar explorando estas profundidades psicológicas a través de la lente de los grandes pensadores y escritores que, como Dostoyevsky, han iluminado los rincones más oscuros y complejos de la experiencia humana. Juntos podemos descubrir cómo la maldición de ver demasiado puede convertirse en el don más valioso que podemos ofrecer a un mundo que necesita desesperadamente tanto claridad como compasión.